se han notado que se han chocado. ¿Fueron 3 semanas? Sí. 3. Sí, para nosotros 3. Bien, bueno, ojalá que no exista ninguna otra toma, ni ninguna otra situación negativa. Eventualmente cualquier cosita lo vamos planificando. ¿Sí? A ver, chicos, vamos a retomar nuestra clase. Hoy nos toca liquidación de las sociedades gananciales. Correcto, pero me gustaría saber, ahora que estamos en presencialidad nuevamente, si alguno tiene alguna consulta, alguna interrogante, algo que haya quedado en el tintero y que de repente se necesite una mayor o mejor precisión, por favor, con el mayor de los gustos. ¿Alguna consultita por ahí? ¿Algo que haya quedado en el tintero? A ver, chicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta y la viene, me la van planteando, no se preocupen, todo el mundo. Chicos, vamos a detallarles nuevamente un esquema, ¿correcto? Y ese esquema les va a ayudar a ustedes a definir muchos de los elementos que normalmente aplicamos en el contexto no solamente del derecho de familia, se puede aplicar a nivel general. ¿Correcto? Tiene mucho que ver con el contexto de cuestiones y elementos de intimidad, de privacidad y de publicidad. ¿Correcto? Y se van a dar cuenta los grandes defectos de la ley en el contexto de nuestra especialidad. ¿Por qué? Porque si ahora vamos a ver separación y división del régimen económico familiar, evidentemente ustedes tienen que saber que lo que dice el Código Civil queda muy limitado, ¿correcto? Es más, el día de hoy, para que vean cómo va cambiando la especialidad, fue prácticamente un pleno que se desarrolló en la Corte Suprema sobre tenencia compartida, ¿correcto? Y miren, uno de los profesores más reconocidos en la especialidad, Benjamín Aguilar, que por ahí de repente ustedes lo han leído, comentó y detalló: ¿para qué le van a dar la tenencia al papá? El papá trabaja. Él no está preparado para atender a los hijos. No, preguntas. Chicos, acá la mayoría son hombres. Imagínense que ustedes van a ser padres. Que un abogado te diga: ¿para qué quieres la tenencia? ¿Usted qué le diría? ¿Qué le diría? Pero esa es la visión tradicional. O sea, ese es el peor argumento que puede decir un abogado, porque prácticamente, ¿qué te está diciendo? Que estamos en el siglo XVIII. No, si va a haber un niño, el papá, ¿por qué va a estar ahí? Así lo dijo, y no solamente lo dijo en este pleno, en el pleno del año 2021 sobre liquidación de la sociedad nacional fue peor. Fue peor. Pasa otra. Perdón. Fue peor. Entonces, ante ese contexto, por favor, chicos, yo quiero que vean cómo es que se puede hacer ese nivel de evaluaciones y que no solamente corresponde al derecho de familia, corresponde en forma genérica a toda área del derecho. ¿Correcto? Recuerden que cuando nosotros hacemos nuestro esquema de cuadrantes, por favor recuerden, todo lo positivo está en este nivel, ¿correcto? Y todo lo negativo prohibido está en la parte inferior. ¿Por qué? Porque recuerden que en este nivel todo comienza con la persona, ¿correcto? Estamos hablando entonces de un nivel individual. ¿Correcto? Y como ustedes verán, esto prácticamente en una cuestión casi constitucional, en el punto intermedio, aquí tienen a la sociedad o a la comunidad, y en la parte externa van a tener al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que puede emitir ley. ¿Estamos? En otras palabras, todo
medio lo que divide y es la sociedad lo que lo determina, va a ser el tiempo, porque el tiempo genera costumbres, son valores, ¿correcto? En otras palabras, chicos, para quienes quieren ser abogados o legalistas, Salud. salud. Si durante 2, 3 años, 4 años seguidos el empleador sigue asignando derechos o beneficios económicos a los trabajadores, se genera costumbre. Y eso se vuelve vinculante. Esto es un derecho prácticamente que va a ser reconocido. ¿Estamos? En el ámbito civil, en el ámbito penal, el tiempo genera prescripción, ¿o no? Y eso es reconocimiento de derechos. ¿Estamos? En el derecho internacional, cuando no hay ley, ¿a qué se recurre? A la costumbre. Por eso es que esa división permite indicar qué cosa, que eventualmente lo que está en este nivel, eventualmente no es reconocido. No reconocido. ¿Correcto? Ojo, no significa que sea ilegal, solo que no es reconocido. ¿Estamos? No es ilegal. Lo legal y ilegal está en la parte de la ley. Aquello que es formal o legal y aquello que es informal, ¿correcto? Ojo, no ilegal. Lo ilegal, ¿dónde va a estar? Acá. ¿Por qué? Porque no está protegido por la costumbre. ¿Estamos? No reconocido, ilegal. Eventualmente, en este contexto, van a tener ¿qué cosa? Un reconocimiento a nivel erga omnes. ¿Por qué? Porque ya es público. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo va evolucionando el contexto de las interacciones de una persona. En primer lugar, cuando tiene una interacción con otra persona, va a ser en un elemento de intimidad. Eventualmente esta persona con otro sujeto, con otra persona, ¿correcto? Podrá tener un contexto de intimidad. ¿Por qué? Porque eventualmente en ese contexto, recuerden, no es reconocido, no es formal y tampoco va a generar derechos. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, chicos, ¿ustedes conocen a la pareja de todos sus amigos? No. ¿Ya ven? Ese es un contexto de intimidad. Nadie se siente afectado por la sociedad. Algo de intimidad, ¿correcto? Así que yo no te publicito para que en redes no se burlen de nosotros o no nos critiquen. No, tranquilos, todavía no hay nada de trabajo. Acá la cuestión es qué cosa, que hay situaciones muy privadas. Estamos muy íntimas. ¿Estamos? Los enamoramientos, ¿ustedes creen que se hacen a tono de voz pública? No, ¿sí o no? Son entre dos sujetos, ¿correcto? De esa intimidad, cuando ya surge un contexto un poquito más formal, se genera, y fíjense que sobrepasa el contexto de la línea, se llama privacidad. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que esta persona con otra persona, en este caso vamos a llamarlo a un contexto de pareja, ¿correcto? Lo vamos a poder interactuar con terceras personas. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, con abuelos, por ejemplo, con eventualmente tíos. La familia, en un sentido mucho más extendido. ¿Estamos? ¿Cuántos de ustedes, a ver, mis queridos amigos, conocen en sus familias personas que tienen su pareja, su conviviente, su novio, eventualmente la persona con la que tienen una afinidad de varios años? Es eso. ¿Estamos? Si ya son convivientes y eventualmente ya tienen un cierto reconocimiento, no solamente en el ámbito legal, sino en el ámbito social, es eso. ¿Estamos? De repente nunca han firmado ningún documento, nunca han hecho nada, pero tienen
superar el patrón del tiempo. Ya están muy próximos a lo formal. Por eso que en ese nivel la convivencia propia, ¿correcto? La convivencia propia genera una condición, ¿qué cosa? De equivalencia matrimonial. Correcto, pero para eso necesitan formalizar y para eso necesitan cumplir los requisitos del Código Civil. Convivencia pública pacífica, más de 2 años, cohabitación. ¿Estamos? ¿Sí? Doctor, somos pareja, pero bueno, solamente nos juntamos cada 2 o 3 meses y bueno, tenemos un mismo domicilio, pero después por trabajo vivimos en ambientes diferentes. A ver, ¿es por trabajo? Sí, perfecto, es convivencia. ¿Estamos? Porque hay un sentido común de unión. ¿Estamos? ¿Qué me ha tocado ver en la práctica laboral? Doctor, quiero reclamar mi unión de hecho. Muy bien, señora, cuénteme, 14 años vivo con él. Ah, perfecto. Sí, pero hay un detallito. Solo nos veíamos los fines de semana. Y una vez al mes. Y bueno, para tener, usted ya sabe. No sé. ¿Qué cosa? Bueno, usted ya sabe. No sé, cuénteme. Bueno, es que solamente nos uníamos un fin de semana al mes. Perfecto. ¿Él dónde vivía? Ah, él vivía por mi barrio. ¿14 años? Sí. A ver, ¿tienen un domicilio en común? No. ¿Quién sabe de su relación? No, nadie. Hemos sido muy reservados. A ver, ¿cohabitaban en algún domicilio? No, íbamos a un hotel. Lamento decirle, señora, pero formalmente usted no cumple ningún requisito del Código Civil. ¿Estamos? Pero doctor, a veces tenemos viajes. Ah, eso es otra cosa. A ver, cuéntenme, ¿cómo son los viajes? Viajábamos juntos, plan de paseo. ¿Alguien los conocía? ¿Hay fotografías? ¿Hay evidencias? No, porque manteníamos nuestra reserva. A ver, disculpe lo indiscreto, ¿por qué mantenían la reserva? ¿Usted es casado? No. ¿Él es casado? No. ¿Y por qué? No, es que nos iban a criticar. ¿Por qué? Si son solteros. No, es que éramos muy reservados. Y le digo, disculpe lo indiscreto, ahorita, ¿por qué reclamar la unión de hecho? Es que él se va a casar. ¿Con otra persona? Dijo, sí. Ya. ¿Y cómo sabe usted? Es que en nuestra última vez que viajamos, él me comentó que se iba a casar. Ya. ¿Y sigue insistiendo usted que es conviviente? Sí, porque doctor, hemos hecho todo de pareja. No, pues, ¿quién sabe? ¿Su familia sabe? ¿La familia del Señor sabe de ustedes? No. ¿Cómo acreditamos si ni siquiera tienen fotografía? Porque nunca publicitaron. Pero el doctor se burló de mí. Esa es otra cosa. Ese es daño moral. Pero va a ser difícil demostrar el daño cuando usted misma enfatizó el contexto de privacidad. ¿Estamos? Tengo otro caso. Una señora plantea el reconocimiento de la convivencia. A ver, señora, cuéntame el caso. Somos una pareja de 12, 14 años. Tenemos un hijo de 12 años. Yo he terminado en noviembre del año pasado. Pero hemos vivido literalmente 12 años juntos. En el mismo departamento. Nuestros DNIs están en el mismo domicilio. Nuestro hijo está registrado en el colegio durante todos estos años en esa dirección. Tengo las boletas y tengo las matrículas donde salen los domicilios de los dos en el mismo sitio. Público, totalmente. Mi pareja ha sido presidente de la PAFA. Yo he sido secretaria de tesorería y nos hemos ido turnando. Su familia, mi familia, sus hermanas me adoran y todo eso. ¿Y por qué está reclamando la unión de hecho? Es que nos hemos separado porque nos hemos peleado y bueno, ya nos hemos distanciado desde noviembre. Perfecto. Pregunta indiscreta.
¿Alguna tercera persona? No, me dijo, ninguna persona. Segunda pregunta indiscreta, ¿violencia familiar? Sí, hubo golpes, me golpeó, me pegó, me sacó la mugre. Disculpe la referencia, eso significa ¿por qué? ¿Usted hizo algo? ¿Él hizo algo? Sí, él ha comprado un consultorio. ¿Consultorio? Sí, es médico. Ah. Un consultorio en una clínica. Ha comprado, o sea, un mini depa en un hospital. ¿Ya? Consultorio. Le digo, más o menos, ¿a cuánto? Casi 200.000, 250.000 dólares. Ahora entiendo, le digo, el señor ha hecho una transacción económica, ya no quiere estar en la convivencia porque evidentemente quiere registrarlo solo. Y todo el patrimonio que tenían como sociedad de ganancias, porque ya estaba más de 12 años, sería titular, ¿qué cosa? De ese bien inmueble. No sabía. Pero doctor, yo tengo la ficha registrada porque yo soy la contadora de nuestro consultorio. Él era médico y yo era la enfermera. A ver, y efectivamente. Señora, tenemos todas las de ganar. Reconocimiento de un hecho. Ahí se dan cuenta los contextos de privacidad y ahora viene el último de publicidad. ¿Correcto? Recuerden que eventualmente cuando tenemos el contexto de publicidad es porque está participando el Estado. ¿Correcto? El Estado interviene a través de SUNAT, a través de municipalidades, a través de diferentes entes. ¿Por qué les detallo en este sentido? Porque el máximo nivel de tutela que va a generar el Estado es a favor del matrimonio. ¿Correcto? Y hoy por hoy hay un nivel de equivalencia con respecto a la convivencia. Doctorita Diana Rivera. mucho gusto, bienvenida, es la ganadora del concurso. Ahí tienen a sus compañeritos. Bienvenida, doctora, un gusto. ¿Sí? Es la doctora que ha ganado el concurso de la comunidad. ¿Sí? Muy bien. En esa perspectiva, chicos, fíjense, hemos hablado de lo formal, de lo legal. ¿Estamos? Vamos a analizar lo que no es formal, lo que es informal. Acá, ¿a quiénes vamos a tener? Convivencias impropias. ¿Correcto? A ver, chicos, yo sé que ustedes me van a dar la razón en este punto. Ahorita, Cueva. ¿Cuál es el estatus jurídico de Cueva? ¿Conviviente? No. ¿Es conviviente? ¿Es conviviente con la cantante, sí o no? Sí. ¿Conviven, sí o no? Conviven, pero él sigue casado, ¿o no? Esa es convivencia impropia. ¿Se han dado cuenta? Pero de mala fe, ¿no? Así está, aquí hay dos niveles. Muy bien, hay dos niveles. Una de ellas es cuando una persona actúa de buena fe, pero la otra persona, normalmente es la mujer que actúa de buena fe, y la otra persona actúa de mala fe. ¿Por qué? Porque omite mencionar que es casado. ¿Estamos? Y la consecuencia es total. Ahí hay un nivel en el cual si ocurre, por ejemplo, una muerte, la pareja se queda sin ningún tipo de derechos. ¿Estamos? Disculpen la referencia. Si ahorita, por ejemplo, en el caso de Cuevita, Cueva fallece, ojo, no estoy deseándole el mal ni nada por el estilo, pero si Cueva fallece, ¿quién hereda? La esposa. La esposa. ¿Estamos? La esposa. No hereda con quien está conviviendo. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el otro? Cuando los dos saben Llevan 2 años, ¿no? que uno o Llevan el 2 años, otro, no importa, cualquiera de los dos, saben que tiene impedimento matrimonial. ¿Y quieren un buen ejemplo? El caso del ratero de Alan García. ¿Ah? Cuando Alan García supuestamente se murió, ¿quiénes estuvieron? Su esposa Pilar Mores Su segunda esposa. y su pareja, Sí. Susana Chesney, con quien convivió 15 años. ¿Estamos? Los dos sabían que eran casados.
Ella sabía que él era casado, solo que él nunca hizo el divorcio. ¿Estamos? En ese tipo de situaciones, si se dan cuenta, la sociedad ya no los critica o no. Si mi consulta era con respecto al estado previo a que se formalice los requisitos de la unión de hecho, antes de que se cumplan 2 años, se llama No igual. puedes, no se llama- puedes, no. Basta con que tenga el impedimento matrimonial así vivo en 45 años. No, me refiero a la clasificación. O sea, en la clasificación de la convivencia antes de cumplirse los requisitos también se llama propia. Es propia cuando ninguno de los dos tiene impedimento matrimonial. Aún así esté ya cumplido o no cumplido. ¿Cuál cumplido y no cumplido? O sea, antes de que cumplan todos los requisitos. No. Recuerde, doctor, si dos solteros, imaginémonos, Adán y Eva, sin impedimento matrimonial, deciden mañana comenzamos a convivir y al día siguiente, inclusive recién ella dejando sus cositas en la casa o él dejando sus cositas en la casa, si los dos van a registros públicos y dicen hoy día comenzamos nuestra convivencia, perfecto. ¿Por qué? Porque eso se llama fecha cierta. ¿Estamos? ¿Eso qué significará? Imaginémonos que mañana es 5 de junio. 5 de junio de 2026, ¿correcto? Sí. Sí. 2026, 2027. Al 6 de junio del 2027, del 2028, ya tienen todos los derechos de convivencia. ¿Y esos efectos son retroactivos a mi pareja? Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay una declaración expresa de los señores que lo reconocen. ¿Estamos? Ahora, normalmente nadie proyecta, puedes formalizar. Para eso se casaría. Les doy un tip económico. ¿Saben cuánto cuesta casarse notarialmente? ¿Saben cuánto cuesta? No. 120 soles. En la mayoría de notarías del Lima. 120 soles. ¿Saben cuánto cuesta registrar una convivencia? No. 800 soles. ¿Qué te conviene más? Hola. ¿Eh? Ok. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Por eso es que el legislador creó el matrimonio notarial. Porque la gente no se casa porque es caro. Y dice, ya. Porque el tema del matrimonio tiene sus costos, etcétera. ¿Correcto? Ya, vamos a casarnos lo más barato posible. Notaría. 120 lucas. Y si te quieres ir a una notaría de provincias, 80 soles, 60 soles. Economizando. Mira, puedes tener hasta una mejor luna de miel llevando a tus papás con mucho mejor contexto bonito de una relación en una notaría. ¿Correcto? Porque puedes atender mejor a tu familia en un contexto muy, ¿qué cosa? Privado-público. Pero tú sabes que el contexto del matrimonio normalmente está asociado al tema de la Publicidad. y de la fiesta. Pero te comento un detalle, otro dato económico, para que vean. Mientras más inviertas en tu matrimonio, más rápido te divorcias. Está demostrado. Está demostrado. Está demostrado. ¿Saben por qué? Porque los temas económicos siempre influyen en la familia. ¿No me creen? Doctorita, consulta, ¿te casarías con tu pareja que tiene deudas de $60,000? ¿Dónde quedó el amor? ¿Ah? Doctorita, ¿te casarías con una persona que tiene 3 hijos? ¿Eh? Señores, regla de la vida. Cuando las deudas llaman a la puerta, El amor sale por la ventana. el amor Sale por la ventana, ventana. pero volando. ¿Ah? Se lo regla. Y ojo, señores, este es un contexto biológico, no económico, por si acaso. ¿Ah? Muy bien. ¿Por qué les digo estas referencias? Porque acá no hay ninguna parte de la parte económica, ¿sí o no? No. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque lamentablemente nuestro Código Civil solamente habla del contexto del matrimonio, el contexto de la convivencia y eventualmente detalla la posibilidad de que una pareja, ¿qué cosa?
puede establecer patrimonios independientes. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, cuando nosotros comenzamos a evaluar el contexto del patrimonio, ¿qué es lo que podemos tener en estos dos conjuntos? La creación muchas veces de pymes. ¿Correcto? Y cuando ya estamos en el otro contexto, y por eso lo voy a poner por acá, ya podemos tener empresas familiares. ¿Correcto? Bajo ese criterio y bajo esas condiciones, probablemente el contexto de un patrimonio lo tengamos que evaluar a un nivel de sociedades gerenciales. ¿Por qué? Porque por regla general en el Perú no se hace una evaluación objetiva de los patrimonios de cada quien en una relación de casados. ¿Estamos? Por eso que la ley te dice que en el contexto del matrimonio, que es el más referencial, existen hasta 3 situaciones en las que se puede evaluar el régimen económico familiar. Antes del matrimonio, ¿correcto? En el matrimonio y eventualmente en el divorcio o liquidación. Ojo, señores, en el divorcio significa ¿qué cosa? Que acabó el matrimonio, pero en la liquidación significa que el matrimonio todavía subsiste. ¿Estamos? Es más, parejas matrimoniales pueden liquidar las sociedades gananciales y de repente en el tiempo pueden volver a tener sociedades gananciales. ¿Estamos? Ellos pueden variar. ¿Hay algún efecto económico? ¿Hay algún efecto, no sé, comercial, patrimonial? Sí. Normalmente esto es cuando hay contextos económicos elevados. ¿Sí? Por temas tributarios. ¿Sí? Por ejemplo, chicos, ¿ustedes han escuchado hablar de la empresa Erasmo Wong? ¿Los dueños de Wong? ¿Sí? Muy bien, Erasmo Wong era el dueño de Wong, ¿correcto? Cuando él fallece, los hijos, la esposa también había fallecido, los hijos heredan el patrimonio de la familia. ¿Estamos? Pero los hijos nunca hacen división de la sucesión intestada. No hubo testamento. ¿Por qué los hijos no quisieron dividir el patrimonio familiar? Por un tema tributario. ¿Correcto? Si los hijos hubieran dividido el patrimonio, cada uno de ellos hubiera visto incrementado su patrimonio de forma, ¿qué cosa? Automática, y hubieran tenido, ¿qué cosa? Que pagar impuesto a la renta. Cuando no optaron por la liquidación, ¿qué es lo que se generó? Se generó una persona jurídica de facto, que es, ¿qué cosa? Que es la sucesión intestada. Entonces, esa sucesión intestada continuó con el patrimonio, continuó con las actividades de la empresa, y cada año la empresa tributaba. Las utilidades de la empresa recién iban a los, ¿qué cosa? A los titulares de la empresa. Ahí recién ellos recibían liquidez total. Deben pagar tributos. ¿Estamos? Por eso es que el contexto económico, el contexto patrimonial, el contexto tributario en el ámbito familiar es significativo. Hasta acá es lo que hemos venido detallando en las últimas clases, ¿correcto? ¿Sí? Pero muy bien. Ahora viene el detalle, porque ya nos estamos acercando al contexto de la separación, al contexto de la separación de hecho y al contexto del divorcio. Entonces, señores, quiero que comprendan dos situaciones. El contexto de las crisis. ¿Correcto? Señores, normalmente las crisis son el reflejo de un conflicto. Pero en el ámbito jurídico, gracias al tercer pleno casatorio de la Corte Suprema, Casación 4664-2019,
10.1 se estableció una diferencia. ¿Estamos? Entonces, señores, cuando nosotros comenzamos a evaluar, vamos a observar que tenemos el tercer pleno casatorio civil. Casación 4664-2010 1, que habla del conflicto familiar judicializado. ¿Por qué? Porque ese va a ser un elemento totalmente diferente al contexto del conflicto civil puro. ¿Correcto? ¿Cuál va a ser la diferencia? Ahora se los explico. ¿Estamos? Señores, cuando ustedes observan el contexto de nuestra legislación, se van a dar cuenta que tenemos el artículo número 6, título preliminar Código Civil, y el artículo número 4, título preliminar Código Procesal Civil, que hablan ambos legitimidad más legalidad. ¿Para qué cosa? Para... ¿Y por qué? Porque estos dos elementos van a definir los intereses y los derechos. ¿De quién? De las partes procesales. Recuerden que estamos en un conflicto familiar. Por lo tanto, en el conflicto, ¿quiénes intervienen? Las partes. Iniciativa de la parte. ¿Estamos? El conflicto en el ámbito civil solamente lo inician las partes procesales. Los derechos, por regla general, están en una ley, y los intereses se entienden por interpretación de la ley. ¿Correcto? Hay muchos derechos que se han ido reconociendo en el tiempo por justamente esa interpretación extensiva de la ley, sobre todo para interpretar nuevas normas. ¿Estamos? Por ejemplo, si se reconoció la familia ensamblada, por ejemplo, si se reconoció muchísimos contextos de violencia familiar, muchísimos contextos de interacciones familiares no reconocidas, ¿correcto? Por eso es que el conflicto civil es mucho más apropiado para cuestiones comerciales, cuestiones patrimoniales, cuestiones de derecho público. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna preguntita para acá? Bueno. En cambio, el conflicto familiar judicializado ya tiene otras características. ¿Correcto? Tiene otras características. Bajo esa condición, señores, por favor, esto grábenselo. El conflicto muchísimas veces no es visto ni siquiera por los propios jueces, ni por mí, ni por los magistrados supremos. Si ustedes revisan hoy día el pleno que se ha dado sobre tenencia compartida, se van a dar cuenta que ellos siguen pensando el conflicto civil. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el conflicto familiar, en primer lugar, es subjetivo. ¿Estamos? Vamos a plantear algunas preguntas para que vean ustedes cómo es que se desarrolla el contexto subjetivo. ¿Estamos? ¿Sí? Miren. Doctor, ¿alguna vez cuando ha estado usted caminando por la calle, conocidos, no conocidos, se ha podido percatar que hay una pareja que está peleando porque uno le dice a la otra persona, no importa si es varón o mujer, si es mujer a varón, ¿por qué estabas mirando a otra persona? ¿Ha visto ese tipo de peleas? ¿Y qué es lo que decía la otra persona? Pero no he visto. Y se peleaban feo. Ese es un contexto subjetivo. ¿Estamos? Ese es un contexto subjetivo. Salud. Y no es una cuestión para trivializar, pero tampoco es una cuestión para magnificar. ¿Estamos?
Doctor, yo me he peleado con mi pareja porque mi pareja ha estado mirando Instagram, Facebook u otras redes sociales a otras chicas. Me ha hecho daño. Disculpen, pero eso no es daño. ¿Sí? Porque si eventualmente consideras que eso es daño, tú al tener redes sociales también te expones ante otras personas. Y no estoy hablando de situaciones radicales, estoy hablando de cuestiones que son objetivas. ¿Estamos? Cuestiones que sí pueden ser determinadas. Pero a mí me ofende que esté hablando, interactuando con otras personas. A ti. Pero si preguntamos en un contexto general, no hay daño. ¿Estamos? Que no te gusta es otra cosa. Pero el no te gusta es diferente a un daño. ¿Estamos? Pero si se dan cuenta, y ahora sí les voy a dar cuestiones mucho más objetivas. Mi querido señor, consulta. Cuando una pareja, teniendo hijos, se separa, ¿automáticamente ve el tema de los alimentos? Yo no te he preguntado eso, yo te he preguntado, ¿inmediatamente al conflicto presentan alimentos? Ahí tienes un contexto subjetivo. ¿De acuerdo? Si fuera objetivo, presentaría la demanda al tiempo. ¿Por qué no presentan la demanda inmediatamente? Que van a querer llegar a un acuerdo. Así es. Porque pueden negociar, porque pueden concordar, porque pueden negociar, porque de repente esperan que se solucione el conflicto. Así se agrava. ¿Estamos? Es un elemento subjetivo. ¿Estamos? Una conciliación de involuntarias. Así es, informar. Miren, otra pregunta. Doctorita, ¿me permite una pregunta, por favor? ¿Sí? Doctorita. Un adulterio finaliza una relación matrimonial, ¿sí o sí? ¿Ah? No, yo hablo a nivel general. ¿Nos puede dar un ejemplo? Farándula. Farándula. En el caso de Melissa, tienen en farándula, yo les digo, chicos, yo estoy tentado en hacer un libro de al fondo y sitio para que vean cómo es que la familia se destruye. Les juro, sale 10 tomos de al fondo y sitio. Y con Magali Medina fácil salen 50 libros. Pero les doy una referencia. En una pareja de matrimonio, en una pareja de convivientes, el que uno de ellos sea infiel o adúltero, no importa, no necesariamente acaba la relación. ¿Estamos? Yo he visto casos como los litigantes en el que me dicen, miren, alguien viene a reclamar. Viene a reclamar la esposa del que fue adúltero. Le dicen, no, mi sobrino no puede estar en esa condición. Disculpe, su sobrino. ¿Qué pasó? Su cuñado. No, la mamá, el hijo de mi esposo. No, es que mi esposo me engañó y es mi hijo, pero yo no quiero. Es mi sobrino. Ok. ¿Usted y su esposo? Sí. Ella es la mala. Señores, familia, no hay nada. Bueno, menos solamente conté la mano. ¿Estamos? ¿Sí? Doctora, usted que ya me dijo Cristian Domínguez, usted sabe que Cristian Domínguez asume de papá ante los hijos de cara. Eso es un contexto subjetivo. ¿Estamos? No les estoy diciendo cuestiones irreales, esto pasa. ¿Pero por qué? Porque cuando ustedes, como jueces, como fiscales, ven el expediente judicial nunca dice eso. Porque no tiene cómo exponerlo. Eso está en los fundamentos de hecho nada más. Y como todo tiene que quedarse en legitimidad para orar, no se pueden plantear los procesos.
¿Estamos? ¿Cómo incidiría una subjetividad en el proceso? Tenemos el inconveniente de la ley que te dice legitimidad de interés legal. Ahorita déjame darte un ejemplo y vas a darte cuenta de eso. ¿Correcto? Segundo elemento en este contexto negativo. El conflicto es Temporal. dinámico. Ah, ya. ¿Estamos? Se peleó la pareja hoy. Mañana de repente se reconcilia. Pasado mañana vuelven a pelearse, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Estoy exagerando, chicos? El contexto cambia. Peor aún, el contexto puede cambiar, ya sea porque las parejas se cansan o ya sea porque surgen nuevas condiciones. ¿Estamos? ¿Cuántas veces ustedes habrán visto amigos, familiares que se han separado de su pareja, no tienen problemas, pero a los años vuelven a tener otra pareja y ahí sí se pelean? ¿Por qué? Porque ya hay otro grupo familiar, otro contexto económico. ¿Estamos? Muy bien. Y sobre esa base tenemos el contexto atemporal. Temporal. ¿Se acuerdan que un compañero nos mencionó el contexto de los alimentos? Fíjense, señores. Alimentos. Tenencia. Visitas. Eventualmente violencia familiar. E inclusive filiación. Es totalmente ¿qué cosa? Complejo. Cumplen los tres requisitos. ¿Estamos? A ver, señores, una pareja se separa, se presenta la demanda de alimentos. ¿Ustedes creen que cuando se emite la sentencia de alimentos, el juez asume que los alimentistas no van a crecer? A ver, ¿qué me dicen? Nunca asumen que los hijos que no son parte procesal, crecen. Porque justamente ponen un monto X, no lo ponen que sea progresivo. Por ejemplo, no sé, a los 10 años tal vez era ese monto, pero a los 14 años tiene más otras necesidades que ya no puede cubrir ese monto. Por ejemplo, hoy día, en el contexto de la tenencia compartida, ¿qué es lo que decían todos? La pareja está en conflicto, no se puede dar tenencia compartida. Oigan, están en Suprema. Desde que se inició el proceso ya pasaron 4, 5, 6 años. ¿Ustedes creen que la pareja sigue peleada? Ya de repente hasta ni siquiera se acuerdan. Solamente por cuestiones de terquedades que siguen. ¿Y los hijos qué? ¿No crecieron? Iniciaron el conflicto cuando tenían el niño con 12 años. 6 años han pasado. El hijo ya es mayor, adulto. ¿Para qué quieren tenencia compartida? ¿Sí o no? Por eso les comento que el conflicto familiar tiene esas características. ¿Ven la diferencia con el conflicto civil? sí. ¿Sí? Maestro, mira, conflicto civil. Yo le debo a usted $1,000. Pero estoy recontra miso. Correcto, no tengo ninguna opción. Y te digo, yo te debo $1,000. Pero ahorita, lo único que tengo son $650. Maestro, terminamos todo nuestro lío, te doy los $650. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Cómo terminamos el qué? Terminamos nuestro lío, nuestro conflicto. Hasta que se reduzca la deuda a 150 ahora. Depende, tienes 3 opciones. Me haces la demanda de alimentos, perdón, la demanda civil de obligación de dar suma de dinero y te la pasas 5 o 6 años litigando, pagando abogados y yo nunca te voy a pagar nada, ¿correcto? Porque no tengo plata. 2, aceptas que yo tire pero muerto, o sea, no te pague nada. Y 3, negociamos y tú obtienes algo a cambio. ¿Cuál es la opción para ti desde el punto de vista racional o Negociamos. ¿Ah? Negociamos. Por eso, la pregunta es, ¿y por qué aceptarías los $650? Si solo te debo 1,000. Porque me sale económicamente más rentable que en un proceso.
ahí tienes en cuenta tus intereses y tus derechos. ¿Estamos? En un costo-oportunidad tú dices, prefiero esto a perder lo mío. ¿Correcto? Pues ahora fíjate en un conflicto familiar. ¿Estamos? Maestro, te pido que identifiques a tu mejor amigo o tu mejor amiga, correcto, no menciones sus nombres, pero que ha estado engañado o engañada. ¿Ya? Se fue con otra persona. ¿Ya? Te pregunto, ¿cuándo se le va a pasar la amargura? Se le pasó en 2 años, creo. ¿Te diste cuenta? Es muy diferente una deuda de dinero que un contexto de conflicto familiar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí se van a dar cuenta que cuando vemos el contexto con frialdad, podemos de repente, ¿qué cosa? Asumir objetivamente un conflicto económico o patrimonial, pero cuando se trata de un contexto subjetivo, no. ¿Estamos? Hasta este punto, ¿alguna consulta? Dentro de la afiliación también podría haber justamente la impugnación a la afiliación, a la impugnación a la paternidad y todo eso, ¿no? Por supuesto, yo he tenido casos donde el que demanda no es el padre, ha descubierto que no es el padre, ha hecho prueba biológica y ha descubierto que el segundo hijo, el tercer hijo no es suyo. ¿Y tú crees que demandaba impugnación de filiación? No, lo que demandaba era la tenencia exclusiva y no era biológico. O sea, sí lo quería bastante. Así es. Son cuestiones subjetivas. ¿Correcto? Son cuestiones subjetivas. Muy bien. Doctorita, ¿alguna vez había visto este tipo de situaciones? No se preocupe. Egresando, créanme. Todo el mundo, cuando ya ustedes digan que son bachilleres, les van a buscar consultas gratis, ¿sí o no? Bueno, entonces se debe tener derecho a consulta. Hijito, tú eres la abogada de la familia, mira lo que dice la vecina, mira lo que dice la institución. ¿Qué preguntan? ¿Temas tributarios? ¿Preguntan temas de comercio internacional? ¿Preguntan temas, no sé, pues, de derecho de telecomunicaciones? ¿Temas de familia? ¿O no? Entonces, ahí se van y sucesiones, sí. Y cuando comienzan a analizar contextos de carácter económico, es donde ahí vienen las mayores recompensas en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque ya no es una simple consulta, es un tema mucho más complejo. ¿Estamos? Muy bien. Bajo esta perspectiva, chicos, ¿alguna consultita? Una pregunta más como curiosidad. ¿Qué pasa con los matrimonios religiosos? Cuando una persona se casa por matrimonio religioso, ¿qué calidad tiene la de casado? En realidad, la respuesta te la doy en 2 niveles. ¿Estamos? La respuesta formal, automática, ¿qué cosa es? Sí tiene valor, pero no genera efectos jurídicos inmediatos. ¿Estamos? No genera efectos jurídicos inmediatos. Ah, entonces sí genera efectos. Así es. ¿Por qué? Porque el Código Civil te dice que los matrimonios religiosos son equivalentes al matrimonio civil en algunas regiones, cuando no hay representantes del Estado. ¿Estamos? En otras palabras, comunidades campesinas o eventualmente en regiones donde no hay registro civil. Por lo tanto, tú te puedes casar matrimonio religioso y eso lo puedes formalizar en la RENIEC y corresponderá a nivel de equivalencia un matrimonio civil. Pero muy poca gente hace eso porque piensan que es solamente una cuestión de derecho privado, una cuestión simbólica en el ámbito religioso. ¿Estamos? Pero tú puedes ir con tu acta de matrimonio religioso y lo haces convalidar como matrimonio civil y se acabó. ¿Sí? Pero doctor, mucha gente se casa primero religioso y luego civil, porque quiere tener la formalidad. Mira, es ergómics. Por eso. ¿Estamos? Pero en realidad pueden ser equivalentes. Ahora, doctor, yo me voy a casar en Miraflores. No, pues en Miraflores
hay registro civil, por eso es que no vale. Doctora. Doctor, una consulta un poco más, no sé si más exacta, ¿no? El caso que tengo. Tengo un familiar que sí, él, bueno, es junto con mi tía de sangre, digamos, y él es un tío. Ellos, bueno, de actualmente convivían en realidad, pero mi tía tenía una pareja con la que tuvo un hijo cuando era más joven, y luego justamente tuvo otro hijo cuando ya estaba junto con su tío, ¿no? Lo que sucede es que justamente luego pues se supo que ese niño es hijo del otro. O sea, primera pareja. Claro, una pareja que ya tenía una hija previa, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, en ese contexto, el tío al final, el tío de novio, después de todo el problema y toda la discusión que pudo haber habido, al final decide seguir con la convivencia y justamente también de alguna manera a cuidar o a hacer cargo del hijo también. Pero el hijo tiene el apellido del padre biológico. Ajá. Pero digamos que el tío Es el papá. Es el papá para el niño y también quiere de alguna manera terminar el apellido y todo, entonces. Eso se llama familia ensamblada. Claro. ¿Correcto? El primer caso en el mundo fue el caso Reinaldo Scholz, sentencia del Tribunal Constitucional 09332-2006, proceso amparo TC. Pero hay un gran detalle, ocurren hasta 3 situaciones en el contexto patrimonial. ¿Correcto? Hola. El primero de ellos, la nueva pareja conoce a su segunda cónyuge, correcto, con un hijo preexistente. El caso de tu tía, ¿correcto? Pero el papá biológico de ese niño lo mantiene. ¿Estamos? ¿Qué obligaciones tiene la nueva pareja? Ninguna. ¿Por qué? Porque ya sus necesidades están cubiertas por el papá biológico. ¿Correcto? Esa es una situación que ocurre. Por supuesto que sí, en personas responsables ocurre. Por ejemplo, si el padre biológico como tal, el niño no lo reconoce como padre, pero no vive con él, o sea, porque el niño vive con él, es su motivo. Pero digamos que el padre biológico aún así, de alguna manera. Digamos que de alguna manera ese padre biológico ha estado de cierta manera esperando por el hijo de alguna manera. Espérate, pues, déjame terminar. Espérate, pues. Primer caso, el padre biológico cumple. ¿Estamos? Segundo caso, el padre biológico embarazó, gestó y se desapareció. ¿Qué suele pasar o no? Tercer caso, el padre biológico asume de vez en cuando, limitadamente, a veces sí, a veces no. ¿Qué es lo que tiene que hacer la nueva pareja? Cumplir con lo que falta. No tiene obligaciones al 100%, pero como ya está en un entorno familiar complejo, tiene que sostener. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque él sabía cuáles eran las circunstancias antes de la unión. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué sucede en aquellos casos como tú dices? Oye, hay veces en las que la nueva pareja es el papá. Es más, ni siquiera hay contacto con el otro papá. Más, ni siquiera lo firmó a veces. Bueno, en esos tipos de situaciones, ¿qué es lo que corresponde? Hoy por hoy se puede aceptar una, ¿qué cosa? Una adopción por acogimiento. ¿Ya estamos? Pero se tiene que demostrar que el padre biológico nunca ha estado presente. ¿Ya? Pero si el padre biológico dice, sí he pagado, solo que después yo no he podido, se acabó, ya no hay adopción. Porque hay oposición. Pero que, digamos, de alguna manera también evitar que el hijo siga manteniendo su apellido y demuestra que ha, digamos, de alguna manera apoyado económicamente. Basta con que haya apoyado una partecita y se acaba
la posibilidad de declarar, ¿qué cosa? El abandono moral. ¿No? Porque recuerda que una parte de los alimentos es el apoyo moral. De repente dice, yo nunca he podido dar dinero porque no tengo, pero siempre lo he ido a ver. Y ha cumplido con una cuota de los alimentos. ¿Estamos? Hay que ver el contexto. ¿Estamos? Ahora, muchos, sobre todo las nuevas parejas que dicen, quiero adoptarlo. No se puede. Pues. Hay que ver el contexto de la relación con el padre de la hija. Pero en algunos casos donde no hubo antecedentes, donde no hubo firma, no hubo declaración de filiación, es fácil hacer la adopción. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Hasta este contexto, chicos, ¿alguna consulta? Doctorazo. Bien. El retorno a la convivencia extingue la demanda de alimentos. Muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos alimentos, pero le voy a decir. ¿Estamos? Hagamos de cuenta. Tiempo número 1, la pareja, matrimonio, convivencia, asume la crianza de los hijos. Tiempo número 2, se separan. ¿Correcto? Tiempo número 3, proceso de alimentos. Se determina una sentencia de alimentos. ¿Estamos? Tiempo número 4, la pareja se reconcilia. Tiempo número 5, tienen otros hijos. Doctor, ¿y qué pasó con la sentencia de alimentos? Ahí vienen varias respuestas. ¿Estamos? Dependiendo del caso se puede analizar. Primera respuesta. Si hay una demanda de alimentos, recuérdase que esta sentencia se tiene que cumplir. Y como nunca llega a tener cosa juzgada, se puede ejecutar. Es más, es conveniente que se siga ejecutando. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque esos derechos son para el alimentista, no para la familia. ¿Correcto? El problema es que normalmente esto termina por provocar el conflicto de los que se han reconciliado. Oye, ¿me sigues cobrando? ¿Estamos? Y eso a veces limita el contexto de la reunificación. Segundo, se tiene que declarar ante el Poder Judicial, los dos, que hay una reunificación y que por lo tanto ya no existe la condición de la prestación alimentaria. Extinción. ¿Estamos? Pero hay un detalle. Ahí los dos no están actuando a título personal. Están actuando como representantes del hijo. Y el hijo tiene derechos autónomos. Entonces el juez puede decir, ustedes, perfecto, problema de ustedes. Pero las obligaciones a favor del hijo, ¿cómo me la demuestran? Entonces ahí las partes tendrían que demostrar que eventualmente en esta reunificación van a cumplir con todas las obligaciones de los hijos y perfecto. ¿Estamos? Pero el problema es que cosa, cuando la pareja se reconcilia y a los años nuevamente se separan. ¿Ah? Entonces como la demanda nunca la vieron, devengados. ¿Estamos? Y ahí sí se descubre que durante el periodo de la reunificación eso ya no se va a cobrar. Pero lo previo y después de la continuidad del conflicto, eso se tiene que cuantificar. ¿Ya? Muy bien, mis queridos amigos. Bajo este contexto entonces, ¿qué es lo que vamos a ver sobre la base de nuestro primer referente? Que nosotros vamos a pasar de un contexto de separación. La misma que puede ser eventual, ¿qué cosa? Eventual, que puede ser periódica. Mucha gente se separa y regresa, ¿sí o no? Se va un mes a la casa de sus padres y regresa. ¿Qué puede pasar? ¿Estamos? Puede pasar. Eventualmente en una separación, ¿qué cosa? Prolongada. Pueden pasar diferentes circunstancias. ¿Estamos? Entonces ese es el primer nivel. ¿Cómo se evalúa el tiempo y cómo se evalúan las condiciones? Difícil. Es más, recuerden que en el contexto de alimentos, la legitimidad para exigir el cobro de devengados puede ser hasta por 15 años. O sea, se separaron y existe la posibilidad de hasta 15 años después de esa separación reclamar los devengados. ¿Estamos? Para que vean los testigos. De esa separación entonces, cuando ya estamos en una situación mucho más prolongada, viene la separación de cuerpos.
Pero señores, esta separación de cuerpos es judicial. Ojo. Tiene que ser determinada por juez. ¿Y por qué viene el contexto negativo? Porque, señores, eso significa que el matrimonio subsiste. Por lo tanto, las reglas aplicables al matrimonio subsisten. En otras palabras, no puede haber adulterio, infidelidad ni condiciones de soltería. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque como el matrimonio subsiste, quedan todavía muchísimas condiciones por evaluar. Por ejemplo, la sociedad paterno-filial. Por ejemplo, el régimen económico. ¿Correcto? Eventualmente, si es que ocurre el contexto de la sucesión. ¿Sí? Señores, si están en una separación de cuerpos y fallece una persona, el cónyuge o la cónyuge que sobrevive hereda como esposa o esposo más como sucesor forzoso. ¿Estamos? Mínimo tiene el 50% más un porcentaje en forma equivalente a los otros sucesores forzosos. ¿Sí? Vean que es mucha la diferencia. En cambio, si son, ¿qué cosa? Divorciados, ya no cuenta ni como sucesor forzoso ni como cónyuge. ¿Estamos? Es totalmente distinto. Doctor, ¿y qué pasa si en pleno proceso de divorcio muere? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. En pleno proceso murió la parte demandante. Y he tenido 2 clientes así que se murió. Es más, en el segundo caso fue asesinado por la ex esposa. Bueno, en realidad por la viuda. El señor tenía una empresa de 12 millones de dólares. Y descubrimos que la señora era infiel, que el hijo que tenía no fue de él, y que tenía un montón de cochinadas. Y cuando descubrieron el auto que le habían robado a la señora, en uno de los celulares estaban llamadas al asesino del señor. Sí. Ya no seguí con el caso, evidentemente a mí también me da. Pero fue muy significativo, fue un caso importante. ¿No? Muy bien. Vean esas circunstancias y ahora viene ya el contexto del divorcio. Señores, el divorcio ya automáticamente genera derechos y obligaciones. ¿Correcto? Divide derechos y obligaciones para cada cónyuge. ¿Correcto? En el ámbito personal y en el ámbito económico. Pero señores, como les he podido dar cuenta, hay muchísimas sentencias que lamentablemente no detallan con probidad, con claridad, el alcance de las sentencias que regulan un divorcio. Les doy un ejemplo. Si la familia detalla que tienen una empresa, ¿saben cuándo hacen la liquidación de las sociedades gananciales sobre el patrimonio de la empresa? Nunca. Nunca. Y señores, cuando hay una empresa, lo que se divide son las acciones. ¿Estamos? Pero si ustedes revisan su ley general de sociedades, ¿qué te dice? Los accionistas pueden disponer del patrimonio sin necesidad de consultar a nadie. Por lo tanto, si en la empresa han consignado acciones a favor de cada uno, lamentablemente ya no tienen sociedad gananciales, es patrimonio individual que viene de la sociedad ganancial porque se administra mal. Y como existir las acciones tienen derecho de preferencia. Por supuesto. Y además hay otro gran detalle.
Esto yo lo he visto tanto para bien, tanto como para mal. No me critiquen, pero se los comento. Hay personas que ya saben que se van a divorciar. Doctor, ya no aguanto más. Pero ahorita me divorcio, la mitad de la empresa se va con ella. No quiero. Doctor, voy a hacer esto. ¿Puedo? Formalmente sí, moralmente no. Pero doctor, está loca. Carta libre. ¿Qué se ha hecho? Incremento de patrimonio en la empresa. Pero doctor, ¿para qué quiero incrementar? ¿Y ya va a tener más plata? Yo no le he dicho que usted incremente su patrimonio, yo le he dicho que incremente el patrimonio de la empresa. No le entiendo, doctor. Mire, yo no soy especialista en derecho societario, pero haga lo que le digo. Si usted ahorita tiene un capital de $10,000, lo que vale la empresa, eventualmente, invite más socios. Con mayor capital, ¿cuánto tendría usted de acciones? Me reduciría, pues. Pues. Usted reduce su participación en la empresa, pero tiene más beneficios económicos, ¿sí o no? Sí, claro. Incrementa el patrimonio. De $20,000 pasaron a tener $200,000. Ya no era accionista mayoritario, era accionista minoritario. ¿Ustedes creen que en una empresa donde es accionista minoritario se dan cuenta de la división y manejo de acciones? No, ¿sí o no? Porque no se venden acciones del mayorista, se venden acciones de un accionista simple. Al final el señor se quedó, ¿qué cosa? Con 2-3% de acciones, que en realidad ya habían disminuido un 95% del valor del patrimonio de las sociedades gananciales en la empresa. Me divorcio, perfecto. Todos los cuadros contables. El señor solo tiene este patrimonio. Oye, pensé que era rico. Yo también, pero tuve que traer más accionistas. ¿Para qué cosa? Para ganar más plata. Y efectivamente, como accionista sigue ganando, ¿sí o no? Y gana bien. Pensión de alimentos, liquidación de las sociedades gananciales. Y él, con su propio patrimonio, comenzó luego nuevamente a qué cosa? A recuperar las acciones que había vendido y a tener una mayoría que se va incrementando en esa empresa, donde inicialmente incrementó patrimonio. Pero ahora ya como soltero. Eso se llama, ¿qué cosa? Gestión financiera. ¿Correcto? Pero doctor, la mayoría de los clientes que están en separación de hecho, en divorcio, son misios. Esa es otra cosa. Imagínate que te toque como cliente a César Acuña. Imagínate que te toque de cliente a Raúl Díaz Canseco, el dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola, que se metió con la novia de su hijo. Se la quitó encima. Imagínense que te toca de cliente uno de los tantos hijos de Alan García. A Acuña le quitaron la mitad de su universidad. Pues. 400 millones de soles era lo que costaba la universidad, señor Cipán. Y evitaron ir a un proceso judicial. ¿Por qué? Porque si no la SUNAT se iba a enterar de cuánto costaba. ¿Qué prefirieron? Mal negocio, un buen arreglo a un mal proceso. Ahora imagínate cuántas empresas familiares que se están construyendo, que se están consolidando y que eventualmente la pareja está en divorcio. ¿Cuántas empresas hay así? 95% de las empresas en el Perú. El 95% de las empresas en el Perú son empresas familiares. Y nuestra economía es al 13%. ¿Estamos? Saquen la cuenta. ¿Cuántos emprendedores han comenzado a ganar ya frutos de su actividad? Muchos, ¿sí o no? Pero en un momento comienzan a tener éxito, ¿qué hacen? Se casan. Y cuando se casan, ampliaron esa empresa a las sociedades gananciales. Y tienen estos problemas. ¿Correcto? Ahí se dan cuenta que no siempre la visión del derecho de familia conforme al Código Civil es suficiente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque van a haber una serie de condiciones. Es más, el derecho de familia está cambiando no solamente en el Perú, en el mundo. Les doy un ejemplo.
España ha tenido periodos de crisis severa en los últimos años, ¿correcto? Y antes de pandemia, ¿saben qué pasó? Una crisis en el ámbito económico, una severísima crisis, estuvieron muy mal. ¿Qué es lo que había pasado? Muchos que se habían divorciado, ¿correcto? Habían, liquidado la sociedad de gananciales y habían dicho: yo me voy de la casa, pero mi casa se la doy a mi expareja porque va a vivir con mis hijos. ¿Estamos? Eso es lo que ocurre en casi todo el mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me voy, pero la casa se queda con mi expareja y con mis hijos. ¿Estamos? Pregunta, chicos, ¿los hijos siempre se quedan en la casa? Bueno, los españoles sí. Estoy hablando de Europa. No, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hace una persona cuyos hijos ya se fueron a vivir su propia vida con una casa grande? ¿La mantiene? Lo vende tal vez. No, porque es cara. Tranquila. Las venden. Prefieren comprarse un departamento más pequeño. Por costos. ¿Sí o no? Pero un momento, esa casa ya no vale lo mismo. Ya subió el valor, ¿o no? Y la venta generó una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hacían muchos ex esposos? Le han dicho: oiga, señora jueza, en el año 1990 nos divorciamos. En 1995 yo le cedí mi casa, mi parte de la casa. En ese momento la casa valía $100,000. Yo le cedí $50,000. Pero en el año 2015 la señora vendió la casa a $500,000. Y se ha comprado un departamento de $70,000. Tiene un superávit de ¿cuánto? $425,000. Y yo me quedé en el aire. Yo pagué la hipoteca. Yo hice eso para que mis hijos se queden en una casa. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Las sentencias en España que dijeron: cuantifiquemos. Señora, ¿cuánto ganó? $425,000. Perfecto. 250,000 van para su ex esposo. ¿Por qué? Porque eso sería abuso de derecho y enriquecimiento desproporcionado. ¿Por qué? Porque lo que usted heredó, lo que usted se quedó con el divorcio, fue justamente porque en ese contexto usted criaba a los hijos. Ya no hay hijos porque son hijos adultos. ¿Estamos? Y les comento un detalle. ¿Esa sentencia se podría aplicar en el Perú? ¿Qué diría? ¿Qué diría? La respuesta: sí. Tenemos un artículo que habla de ello. Se llama enriquecimiento desproporcionado. Y está en el Código Civil. No está en el libro de familia. ¿Estamos? Y ese artículo se aplica inclusive a los amantes o a las amantes que han accedido a beneficios económicos de una sociedad de gananciales. Por si acaso. ¿Qué les parece? En otras palabras, ¿cuántas veces habrán visto a señores que han dicho: mi esposo ha utilizado la plata de la familia y le ha comprado un departamento, le ha comprado un carro a su amante? Perfecto. Podemos hacer cosas. Acciones en el ámbito de derechos reales y podemos recuperar ese bien. Así de simple. Y ese bien regresa al patrimonio de la sociedad ganancial y lo podemos liquidar. Y podemos hacer ¿qué cosa? Una condición negativa contra quien dispuso ese patrimonio. ¿Por qué? Porque recuerden que eso se llama mala gestión de la sociedad económica formal. Ahorita están separados. El esposo le compró un carro a su novio. Entonces, ¿Su novio o su amante? Bueno, los términos son ya, ok. Podría pasar esa figura a pesar de que están separados, pero no es parte de acuerdo. Perdón, están separados. Eso significa que siguen casados. Siguen casados. Bueno, entonces siguen casados. Que él no puede disponer de su plata porque él no tiene plata sola.
Ni ella como esposa, ni él como esposo tiene placas independientes. ¿Estamos? Eventualmente, si tiene un bien propio antes del matrimonio, correcto, podría dejárselo para su amante, por ejemplo, que viva gracias a él. Pero, por ejemplo, si vendió su departamento, que fue herencia, ese dinero, con ese dinero compró un carro, ese dinero regresa a la sociedad mercantil. Porque lo que esa persona heredó es la casa, no el dinero. Cuando vende, se cambió la estructura, la naturaleza política de ese dinero, ¿correcto? No es lo mismo un departamento en herencia que un dinero producto de una venta de un departamento. La venta del departamento es de la sociedad de mercantil. Por lo tanto, le corresponde a la señora hacer una acción confiada, revertir la adquisición y demandar al señor por parte económico al recuerdo de la familia, y con ello puede plantear una indemnización bastante elevada. ¿Por qué? Porque inclusive lo puede excluir de sus derechos de la sociedad. Eso es lo que yo he hecho 2 veces. Busquen. Porque yo nunca les voy a dar los artículos. Nunca. ¿Qué abogado te dice? Lee literalmente el Código Civil. Es más, el día que ustedes tengan un profesor que les diga lee literal el Código Civil, a ese profesor tírele piedra. Porque te está enseñando mal. Acuérdate que nosotros en el derecho hacemos interpretación sistemática. Pero en el Código Civil hay un artículo que habla sobre el enriquecimiento incausado. Generalmente para relaciones matrimoniales, y eso fue establecido en 1924 contra Marx. Solo que casi nadie sabe. Muy bien, mis queridos amigos. ¿Qué les ha parecido la sesión? Bastante buena, doctor. ¿Sí? De estos casos, sin más triquiñuelas, en las próximas clases. ¿Les parece? ¿Sí? Próxima clase, filiación. Sí. Y les voy a demostrar que el Código Civil y la Constitución son una porquería, porque no protegen ningún derecho. ¿Ah? Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos próxima clase. Cuídense.